Activando el reino de Dios en nosotros. Estamos en nuestra serie El reino de Dios, su revelación, la revelación del reino de Dios en nuestra vida. Dice la Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Conocemos el contexto de esta palabra. Dice la Biblia que vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Amén. Este es un pasaje que hemos venido estudiando ya en un par de ocasiones. Explica cómo Jesús comenzó su ministerio, cómo Jesús es el primer discurso público que Jesús tiene, y está leyendo el pasaje de Isaías capítulo 61 a partir del verso 1. El Señor toma el rollo y lo primero que hace el Señor Jesucristo es declarar su identidad. Venir a esta tierra, el mensaje de Jesús siempre fue un mensaje enfocado en el reino de Dios. Y lo importante para Jesús en primera instancia es poder identificarse, que la gente pueda entender quién es Él, que la gente pueda entender que Jesús es la autoridad, y que cuando Jesús habla, cuando Jesús dice algo, está respaldado por el Padre. Es un mensaje que no es un mensaje terrenal, sino que es un mensaje del cielo. Lo segundo que Jesús hace en este pasaje es garantizar la libertad en las diferentes áreas de la persona. Razón por la cual, cuando una persona se acerca a Cristo, cuando una persona llega a conocer del Señor, no tiene que llegar a buscar una religión. La vida cristiana no consiste en cambiar de religión. No podemos catalogarnos como somos personas de otra religión, porque de hecho lo hemos venido estudiando. Nosotros no tenemos ninguna religión. Nosotros pertenecemos a Cristo Jesús. Nuestra vida no es de una religión, no es de una denominación. Nuestra vida pertenece a Cristo. Y lo que Jesús hace aquí es garantizar que cuando nosotros estamos en Cristo, la vida comienza a ser transformada. Decíamos la semana anterior que Dios comienza a formar un reino dentro de otro reino. Es el reino de Dios que está funcionando dentro de un reino, un sistema que se llama el mundo. Nosotros seguiremos en este mundo, pero lo que Dios está haciendo es darnos principios para que nosotros dentro de este mundo podamos vivir de una forma como Dios habla en su palabra. Entonces el Señor nos muestra que Él vino a remover el reino de dolor, que es lo que el mundo ofrece. Un reino que está lleno de ira, un reino que está lleno de traición, un reino que está lleno de soledad, un reino que está lleno de luto, un reino que está quebrantado, un reino que está afligido. Y el Señor lo que hace es cambiar ese reino en el cual nosotros habitamos, y cuando nos trae a su iglesia, cuando nos trae a pertenecer al reino de Dios, el Señor da un nuevo reino, que es un reino de gozo. Aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, el Señor sabe, y Dios nos lo ha dicho en su palabra, que antes de que venga el problema a nuestra vida, cuando estamos en Cristo Jesús, antes de que el problema esté en tu vida, el Señor ya tiene la solución para ese problema. Eso es lo que nos da a nosotros gozo, nos da de cierta manera una paz y una tranquilidad, sabiendo que Dios, cuando habla, lo cumple, que todo lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni que es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando vamos a la Biblia y encontramos un pasaje, debemos entender que la misma palabra de Dios, que si está escrito, es una realidad. Por eso el Señor cambia ese reino de tristeza por un reino de gozo. Cambia el reino de soledad por un reino donde el Señor dice que no estamos solos, que estamos en las manos de Él. Por más que nos sintamos físicamente solos, Dios nos da la promesa que nunca estaremos solos, que Él siempre nos acompañará. Y eso nos permite tener confianza. Jesús predicó un solo mensaje. Cuando uno se pone a analizar qué era lo que Jesús predicaba, Jesús predicó solamente un mensaje. Predicó el mensaje del reino de Dios.
Cuando hablamos la palabra del evangelio del reino, esa palabra evangelio quiere decir que buenas nuevas, buenas noticias. El Señor Jesucristo lo que vino a esta tierra fue a predicar las buenas noticias del reino. Es un reino donde el Señor comienza a reedificar las ruinas donde nosotros nos encontramos. Es decir, que el Señor toma del polvo, toma de la ceniza y comienza a levantarnos. No importa la situación, no importa lo que hayamos pasado, no importa nuestro trasfondo, no importa lo que hayamos hecho anteriormente. El Señor toma de esas ruinas y comienza a edificarnos. El Señor lo que hace es restaurar las vidas de las personas y ese fue el mensaje. Fue un mensaje, dígale que está a su lado, el mensaje de Cristo es un mensaje de restauración. Ese es el reino de Dios. Somos personas que en otras épocas teníamos defectos y aún los seguimos teniendo. Éramos personas que caminábamos en pecado, pero que cuando conocemos a Cristo, el Señor no nos excluye, sino que al contrario, el Señor nos incluye y comienza a limpiar nuestra vida. Ese es el mensaje del reino. Un mensaje donde el Señor dice que en lugar de vergüenza, el Señor nos va a cambiar eso por honra. Y acompáñenme por favor a la Biblia, el libro de Isaías, capítulo 61. Porque cuando uno comienza a caminar en el reino, mis amados, nuestra mentalidad tiene que comenzar a cambiar. Es cierto, no se excluye que sigamos teniendo dificultades, problemas, adversidades, cosas que no quisiéramos pasar, pero ya la actitud con la que enfrentemos los problemas tiene que ser diferente. Isaías capítulo 61, versículo 11 dice: porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Es decir, que el Señor, cuando vino a la tierra, el Señor Jesucristo trajo un plan que es de redimirnos en el reino de Dios. Y el Señor, nosotros cuando miramos una nación como Colombia, tiene una constitución, tiene unas leyes que rigen esta nación. Pero como Dios nos dijo que nosotros somos un reino dentro de otro reino, nosotros respetamos las leyes porque no podemos estar en contra de las leyes. Pero lo que quiero es que tengamos en cuenta, nosotros tenemos una nueva constitución y esa constitución se llama la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos cuáles son las condiciones, cuál es el propósito de ese reino. Encontramos quién es el rey, encontramos nuestra identidad, encontramos todo lo que nosotros podemos necesitar para poder ser restaurados. Razón por la cual todo aquello que vivíamos anteriormente, cuando volvemos a Cristo Jesús, todo aquello queda cancelado. Por ejemplo, si teníamos pecado y fruto del pecado vino maldición sobre nuestra vida, vino maldición sobre nuestra familia, cuando nosotros entramos al reino de Dios, esa maldición que estaba con nosotros, que era legalmente, porque el diablo tenía autoridad, recuerde que es el príncipe de este mundo, tenía autoridad legal. Y nosotros, por causa del pecado, le dimos la autoridad para que Él pudiese hacer con nosotros y con nuestra familia lo que quisiera. Pero cuando nosotros somos mudados de reino, somos cambiados de reino, ya no nos rige la constitución del mundo, sino que nos rige la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios dice en Gálatas que el Señor Jesucristo vino y se llevó toda maldición, para que los que estamos en Cristo Jesús ya no estemos bajo maldición. Y eso nos tiene que dar gozo, nos tiene que dar alegría, el saber que a pesar de nuestros pecados, cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de los pecados y volvemos a Cristo, el Señor dice, esa maldición que nosotros deberíamos haber acarreado, el Señor ahora la ha tomado. Dígale que está a su lado, esas maldiciones son canceladas. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Isaías 61, versículo 3. Tiene que ver con tu identidad y yo quiero que por favor tengamos en cuenta. Seguramente habrán personas que escuchan el mensaje y no pertenecen al reino de Dios. ¿Qué identidad tiene una persona del reino de Dios? Isaías 61:3. Dice la Biblia, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ¿qué? De ceniza. Óleo de gozo en lugar de ¿qué? De luto. Manto de alegría en lugar de ¿qué? De espíritu angustiado. Y noten lo que dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Por qué el Señor habla de darle gloria? ¿Por qué el Señor habla de ungirnos con aceite?
¿por qué el Señor habla de investirnos con un manto de alegría? Lo que el Señor nos muestra con esos tres términos, gloria, óleo de gozo y manto de alegría, es que cuando nosotros pertenecemos al reino, el Señor nos lleva a celebrar gozo en su presencia. Es decir, que tú puedes tener problemas, como seguramente muchos de los que estamos aquí los tenemos, pero nos da el gozo y la alegría el saber que en medio de los problemas nosotros no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Nos da alegría el saber que ese problema que estamos pasando es un problema transitorio, es un problema momentáneo, porque al final de ese problema, de esa dificultad, el Señor promete a sus hijos que nos dará alegría, nos dará gozo y nos dará victoria. Entonces eso hace que aún en medio de los problemas nosotros tengamos una actitud completamente diferente. Además, el mismo Dios dice en Isaías capítulo 3, dice que nos hará árboles de justicia y plantío. Es decir, somos un plantío de su propiedad. Entonces, ¿qué nos muestra la Biblia? Que a partir del momento que nosotros pertenecemos al reino de Dios y adquirimos una nueva identidad, es decir, que sabemos quiénes somos en Dios, que sabemos quiénes somos en Cristo, el Señor nos convierte en alguien que produce fruto. Aunque en el mundo hubiésemos sido marginados, aunque no hubiésemos tenido resultados, aunque hubiésemos pasado por momentos de tristeza, de soledad, de desiertos, el Señor promete que cuando estamos con Él, ahora somos un plantío que produce fruto. Es decir, que Dios comienza a despertar en las personas una nueva visión, comienza a despertar en las personas un nuevo sentir de vida, un nuevo despertar en sus cosas. Vuelven nuevamente los sueños, vuelven nuevamente los anhelos, porque veníamos frustrados, veníamos de un mundo de fracaso, de derrota, donde nosotros mirábamos la profecía del mundo, y la profecía del mundo, cuando uno ve las noticias, entonces encuentra desastres, encuentra violencia, encuentra una cantidad de cosas negativas. Pero cuando vamos a la palabra, entonces el Señor da cosas diferentes. Ahora, ¿qué está mostrando el Señor? Que a los hijos de Dios, los que pertenecemos al reino, el Señor nos ha destinado, dígale que está a su lado, el Señor nos ha destinado para producir tanto material como espiritualmente. Es decir, que el Señor desea, escúcheme en esto, no solamente que seamos una iglesia que viene y recibe una palabra y nos volvemos religiosos, nos volvemos místicos, y que hablamos solamente de la forma de vestir y no haga esto, no haga lo otro. No, más que eso, que es secundario, lo que el Señor desea es que nosotros, al escuchar la palabra, volvamos a despertarnos, volvamos a sacar esos talentos, esos dones que el Señor nos ha dado, para que podamos producir para el reino de Dios. Es decir, para que seamos un testimonio a los que están afuera, a los que no escuchan una palabra como esta. Para que la gente, cuando nos vea producir. No estoy hablando solamente de cosas materiales, nos vea tener cambios en nuestra vida, tener cambios en nuestro comportamiento, tener cambios en nuestras actitudes. Ahora, dice el versículo 4, Isaías 61:4, reedificarán, noten lo que dice la Biblia, reedificarán las ruinas antiguas. ¿Las ruinas qué? Antiguas. Diga conmigo, lo antiguo eran ruinas. Diga, y el Señor va a reedificar eso. Dice, y levantará los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Noten que en este versículo 4 el Señor habla de reedificar en las ruinas, porque ahora tú vas a ser reconstruido sobre lo que pudieron haberte hecho daño. Es decir, sobre todo ese pasado de ruinas, el Señor va a comenzar a levantar. Cuando te decían que ya tú no ibas a salir de esa, que tú ibas a terminar siendo un fracasado, una fracasada, un derrotado, que ya tú no ibas a cambiar, que tú ya no servías para nada, que tú eras un estorbo, que tú verdaderamente estabas descalificado. En esas ruinas donde te habían colocado, donde nos habían colocado, el Señor dice, de ahí yo voy a comenzar a levantar. Y es cuando se hace efectiva la palabra que dice que de lo vil y lo menospreciado, el Señor ¿qué? Levanta. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios y a los necios. Es decir, que en Cristo Jesús, en Dios, el Señor nos vuelve a dar una segunda oportunidad. Ahora, no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, porque
que pertenece al reino de Dios ya sabe que se rige por su rey, que camina como el rey dice, que obedece lo que el rey dice, y el Señor garantiza que esa persona que antes estaba marginada, esa persona que estaba a un lado, ahora el Señor promete levantar. Dígale que está a su lado. El enemigo ya no puede operar sobre nosotros ni sobre nuestras generaciones. Y ojo con esto, porque el enemigo tal vez ha tomado ventaja con nuestras generaciones. Pero cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios, tenemos que entender que si Dios está dando una palabra, esa palabra es real. Que el diablo no puede tomar autoridad sobre nuestras generaciones. Aunque hoy veamos, escúchame eso, aunque hoy veamos que pareciese que el enemigo está tomando ventaja sobre nuestras generaciones, la Biblia en esta noche nos dice, esas generaciones no le pertenecen al diablo, le pertenecen al reino de Dios. Por lo tanto, nuestros hijos que están en problemas, nuestros hijos que están en dificultades, los hijos que están en problemas complicados de drogas, que están andando en malos pasos, que están en malos comportamientos, Dios en esta noche nos da una promesa, y es la promesa que nuestros hijos serán restaurados, que nuestros hijos serán levantados. ¿Cuántos dicen amén? Que no importa la situación que ellos estén hoy, no importa en dónde se encuentren hoy, no importa que los demás estén mirando, señalando, juzgando, no importa lo que ellos digan, lo más importante para nosotros es creer lo que dice Dios. Entonces, ¿qué será más importante para ti? ¿Lo que están viendo tus ojos, lo que dicen los demás o lo que dice Dios? Yo creo que lo más importante es lo que dice Dios. Y lo que dice Dios es que serán restaurados, que serán levantados. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Le dice, Señor, gracias, porque tú prometes cosas grandes. Dice el versículo 5 de Isaías 61. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Escuchen bien. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. En el verso 5, el Señor continúa con buenas noticias. Porque habla de extranjeros y habla de extraños que trabajarán para ti. Cuando uno lee este pasaje, y tal vez alguien dice, pero ¿cómo? Alguien puede trabajar para mí. Es que no importa la situación que tú estés viviendo hoy. Si nosotros nos aferramos a Dios, Dios nos promete que aún en esas áreas donde para muchos la situación económica hoy es difícil, hoy es compleja, donde tú no ves algo claro, no hay una luz clara en esa área, el Señor hoy está prometiendo algo, que vendrán extranjeros y que vendrán labradores a trabajar contigo. ¿Qué quiere decir eso? Que llegará el momento en que los hijos de Dios no vamos a estar en la cola, sino que seremos cabeza, que gente trabajará con nosotros y para nosotros. ¿Esto de qué nos habla? Dígale que está a su lado, que hay un potencial que Dios ha colocado en nuestra vida para que nosotros lo podamos desarrollar. Pero tiene que ver con algo que vamos a mirar más adelante, tiene que ver con el cambio de mentalidad. Tenemos que salir de esa anestesia que fue colocada por el sistema, esa anestesia que fue colocada por algunas personas, esas marcas que nos dejó las circunstancias, las dificultades. Ahora ese pensamiento que nosotros tal vez compramos y tal vez lo adoptamos diciendo que ya no íbamos a salir adelante. Porque Dios está hablando de algo, está hablando que el Señor a sus hijos le está dando un nuevo despertar y le está dando un nuevo potencial. Este potencial, dígale que está a su lado, no es para que lo guardes, no es para que lo desperdicies, sino para que comiences a hacer cosas grandes con ello. ¿De qué está hablando el Señor en este pasaje? Que el Señor, escúchame esto, el Señor va a comenzar a entregar, el Señor va a comenzar a derramar de su espíritu y Dios va a comenzar a dar, escuchen esto, ideas creativas a algunos. Ideas que si tú logras tomarlas, que si tú logras desarrollarlas, no en tu capacidad, no en tu experiencia, sin importar tu experiencia, sin importar los fracasos de ayer, sin importar que tú ya lo habías probado pero que haya fracasado. Ahora tú vas a comenzar a emprender, tú vas a comenzar a desarrollar el potencial que Dios está hablando hoy y está diciendo la Biblia que vendrán gente extraña y trabajará contigo. Es decir, que Dios va a comenzar a dar autoridad a muchas personas, aún que hoy digan, no tengo trabajo, no tengo una fuente de ingreso, pero que si tú comienzas a caminar con mentalidad de reino, Dios va a comenzar a abrir puertas.
Porque hay algo que tal vez tú tienes que los demás no tienen. Y que tú sabes que lo tienes, que hay un talento y una capacidad, pero que tú dices, eso como que no vale mucho. Pero si tú comienzas a poner en las manos de Dios, vas a ver Dios cómo va a hacer cosas grandes. El versículo 6 de Isaías 61 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Escuchen bien esto, por favor. Porque la Biblia dice que nosotros seremos llamados, ¿qué? Sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Pero noten lo que dice, comeréis de qué? De la riqueza de las naciones y con su gloria. Y seréis ¿qué? Sublimes. El verso 6 contiene otra ley, porque está escrito en la palabra, y lo que está escrito en la palabra es ley, es nuestra constitución. Esa ley dice que el Señor nos coloca como sacerdotes, es decir, como autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos sido llamados para ser representantes de Dios delante de los hombres. Eso es una responsabilidad alta, pero si Dios nos delega esa responsabilidad, es porque seguramente Dios está muy interesado en respaldarnos. Es decir, que la gente va a conocer de Dios fruto de los cambios y transformaciones que haga en nuestra vida, en los cuales nosotros reflejemos a Dios. Y nos da algo que aún los ángeles hubieran querido tener, pero que no lo tienen. Y es que los ángeles hubieran querido predicar, los ángeles hubieran querido ministrar, pero no les dio el privilegio a ellos. Nos da el privilegio a nosotros. Ahora, dice el versículo 7, que en lugar de vuestra doble confusión, tal vez algunos hoy, fruto de las circunstancias, de los problemas y las dificultades, están confundidos. Y el Señor da otra ley acá. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus ¿qué? Heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Este versículo 7 habla de honra, habla de perpetuo gozo, porque el dolor del pasado, escucha esto, el dolor del pasado, la angustia de las tinieblas, ahora quedará como parte de lo que ha quedado atrás. Ahora estará en nosotros el gozo. Cuando se habla de vergüenza y de amargura del pasado, nos está hablando de que nosotros en otro tiempo éramos unos esclavos del sufrimiento. Y yo no sé si recuerdan cuando el Señor se presentó estos días en uno de los mensajes y nos dio una palabra nueva, de cómo esta mañana hablamos con los caballeros, de esa palabra, recordando esa palabra donde el Señor nos habló que era nuestro Redentor, ese familiar cercano que tenía la capacidad y que tenía el deseo de librarnos de esa deuda que teníamos. Y Jesús es nuestro Redentor, que fue la palabra Goel, Goel, como gol pero con una, recuérdense, Goel. Jesús es nuestro Goel, aquel que nos compró de servidumbre, de esclavitud donde estábamos, y no nos trajo para que nosotros pasáramos por eso, sino que nos trajo para pertenecer a su reino. Y cuando nosotros por fe abrazamos esas palabras del rey, esos sufrimientos que estaban, esa esclavitud en la cual estábamos, dígale que está a su lado, esa esclavitud se convierte en victoria. Isaías 61, versículo 8. Dice, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perfecto. Pacto perfecto. Recuerden que Dios es un Dios ¿de qué? De pacto. Y es Dios, noten lo que dice la Biblia, es Dios el que ha hecho pacto con nosotros. Yo no necesito ser manipulado, como lo hacen muchos en este tiempo. Que si tú quieres un milagro, pacte con Dios para que ese milagro venga. Aquí vemos en la Biblia que es Dios el que hace pacto con su pueblo. Dígale que está a su lado, yo soy parte del reino, y como soy parte del reino, Dios ha hecho un pacto conmigo.
Ahora, si nosotros notamos, no habla de un pacto transitorio, momentáneo, sino que habla de un pacto ¿qué? Perpetuo. Y noten que el Señor dice que Él será nuestra justicia. Hay cosas que hasta el día de hoy nos han parecido injustas, cosas que tal vez no merecíamos. Y simplemente nosotros lo que hacemos es orarle a Dios, entregar todo en las manos de Dios y pedirle a Dios que haga justicia. ¿Qué nos dice el Señor en este pasaje? Que el Señor hará justicia por nosotros. Aquellos que han dicho, yo he querido hacer las cosas bien, yo he querido agradarle a Dios, he querido tratar de obedecer al máximo la palabra, pero pareciese que como que en lugar de que yo vea resultados a mi favor, como que veo las cosas en contra. ¿A alguien le ha pasado eso? Que como que nosotros con nuestra actitud, con nuestra obediencia queremos agradarle a Dios, esperando que como que las cosas se mejoren, pero parece que es paradójico, parece que al contrario como que se empeoran las cosas. Bueno, el Señor dice en esta noche, yo voy a hacer justicia. Aquello que te han robado, dice aquí la Biblia, habla de algo que va a ser recuperado. Dice que aborrece el latrocinio, que quiere decir hurto, robo. Es decir, que aquello que hemos perdido, que aquello que el enemigo ha venido a saquearnos, que nos pertenece a nosotros, que pertenece al reino de Dios, el Señor promete que regresará a nosotros. Que aquello que nosotros consideramos que en algún momento de la vida lo perdimos, hace 2 semanas el Señor nos habló que es un tiempo para recuperar ¿qué? El botín. Que es un tiempo para que como hijos de Dios vayamos a recuperar lo que nos pertenece. Porque son promesas para aquellos que pertenecen al reino de Dios. Dice el versículo 9. Y la descendencia de ellos, ¿y la qué? ¿A quién se está refiriendo? Esos ellos corresponden a nosotros. ¿Y la descendencia corresponde a quién? A nuestros hijos. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán. ¿Qué dice su Biblia, por favor? Que son ¿qué? Linaje bendito de Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén? Que la gente reconocerá, mis amados. Aquellos que durante mucho tiempo se han burlado, nos han criticado, nos han dicho son unos fanáticos, unos religiosos, y nos califican de la manera que ellos quieran. Este es el tiempo, este es el momento donde Dios da una promesa, que la gente conocerá que somos linaje bendito de Jehová. Es decir, que todo lo que hemos esperado, las lágrimas que hemos derramado, los momentos donde hemos tenido que quedar callados, viendo cómo el enemigo ha tomado ventaja y en lugar de que hablen bien de nosotros, tal vez hablan mal de nosotros, Dios dice, este es el tiempo donde voy a levantar una nueva generación. Dígale que está a su lado, no hay nada que temer porque nuestros hijos pertenecen al reino de Dios. Obvio que mientras llega ese tiempo, vamos a tener que pasar cosas. Obvio que el enemigo no se va a quedar quieto para aquellas personas que dicen, voy a comenzar a vivir esta palabra. Voy a comenzar a creer esta palabra. El enemigo siempre tiene una estrategia y es que él es un cobarde y ustedes lo saben, que siempre va a atacar por los lados más débiles y siempre atacará por el lado de nuestra familia, por el lado de enfermedades y lo demás porque es un cobarde. Pero Dios nos promete hoy que el Señor va a hacer algo grande con nuestra familia, con nuestra generación. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 4. Es muy importante que entendamos esto, mis amigos. Porque cuando nosotros comenzamos a caminar con una mentalidad de reino, tenemos precisamente que cambiar eso. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, es decir, nuestra manera de pensar. Uno de los primeros discursos de Jesús en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó. ¿Desde entonces qué? Comenzó. Hay que prestar mucha atención porque hay una de las normas hermenéuticas que siempre que se menciona la primera palabra, la primera situación, el primer evento, hay que prestar mucha atención. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué comenzó Jesús a predicar? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? ¿Qué fue lo que él comenzó a decir en esta tierra? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten que el primer mensaje, el primer discurso de Jesús tuvo que hablar sobre el reino. Pero aquí algo bien interesante. ¿Qué es el reino y cómo opera el reino en este mundo?
Jesús no predicó, escuchen esto, otra cosa que fuera diferente al reino. La primera declaración de Jesús que él publicó es arrepentidos, arrepentidos. Dos cosas importantes en este pasaje: la palabra arrepentidos y el reino de los cielos. ¿Qué es la palabra arrepentidos? ¿Qué será la palabra arrepentimiento? Originalmente, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Qué será la palabra arrepentimiento? ¿Qué traduce la palabra arrepentimiento? No, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué traduce la palabra? ¿Qué quiere decir? No es una palabra religiosa, es una palabra que va apuntando al alma. ¿Qué encontramos en el alma? Ya lo sabemos, porque hablábamos el día domingo. ¿Qué encontramos en el alma? Las emociones, ¿qué más? ¿El qué? El intelecto, es decir, nuestro pensamiento, nuestra mente, ¿qué más? La voluntad, es parte de lo que es del alma. Jesús comenzó a hablar, dice, arrepentidos. Arrepentidos es cambien, cambien. ¿Cambien qué? Porque aquí, ojo, porque entendemos esto y viene algo bien interesante para nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere que comencemos a cambiar? Cuando digo arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué sería lo que Jesús quiso decir? ¿Qué sería lo que Jesús quiso enseñar? ¿Cambien qué? ¿Nuestra qué? Nuestra forma de pensar. Cambia tu mentalidad. Deja de pensar como pensabas en el reino anterior, en el mundo. Cuando tú llegas a los caminos de Dios, y el Señor lo que está haciendo es, yo quiero sacarlo de ese esquema, yo quiero sacarlo de esa estructura, yo quiero sacarlo de ese sistema de las tinieblas. Y recuerde que la Biblia dice que el Señor nos sacó de allá y nos trajo al reino de su Hijo. Pero para poder nosotros pertenecer al reino, no basta simplemente con decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, yo pertenezco al reino de Dios. Lo primero que el Señor dice, para que tú puedas pertenecer al reino, lo primero que tienes que cambiar es tu forma de pensar. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 12. Mientras no cambiemos nuestra manera de ¿qué? De pensar, nunca podremos cambiar nuestra manera de vivir. Por eso para Jesús, escúchenme muy bien esto, por eso para Dios es muy importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. No importa, mis amados, la experiencia o las experiencias del ayer. Eso quedó allá. Ahora lo que el Señor quiere es que cambiemos nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Que comencemos a pensar con una mentalidad del reino. Y esta es una palabra que se utiliza, la adoptó la psicología, pero realmente no es de la psicología, es de una palabra del reino, es cambio. Cambie de mentalidad. Dígale que está a su lado. Este es un tiempo para cambiar de mentalidad. Ya, cambia tu mentalidad. Es decir, que tenemos que comenzar a entrenarnos para pensar a la manera de Dios. Porque durante mucho tiempo, escúcheme esto, nos formatearon, nos diseñaron para pensar de acuerdo al mundo, para hablar de acuerdo a cómo habla el mundo. Entonces el mundo ya habla de crisis, el mundo ya habla de que estamos pasando un momento difícil, que la economía está así, que eso está complicado, que la sociedad está terrible, que mire esto, que mire lo otro. Y sí, es cierto, no podemos tapar eso, es cierto. Pero mientras el mundo está caminando en crisis, nosotros tenemos que comenzar a caminar en Cristo. ¿De acuerdo? Mientras el mundo se está rigiendo por lo que dicen los medios de comunicación, que son amañados, que son manipulados para precisamente formatear la mente de la persona, nosotros tenemos que apagar un poco el televisor y abrir más nuestras Biblias. Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que el mensaje de Dios, la profecía de Dios para sus hijos es completamente diferente. Que Dios promete cosas. Dígale que está a su lado. Jesús está diciendo, cambia tu actitud, cambia tu manera de pensar. Ahora, el Señor dio una palabra el día domingo pasado, que tiene que ser una palabra que no puede ser una palabra más. Es una palabra que tenemos que comenzar a caminar y a vivir con ella. Y la palabra que el Señor nos daba en conclusión era que nuestro espíritu, nuestra parte espiritual, tiene que tener autoridad sobre ¿qué? Sobre
nuestro cuerpo y sobre nuestra alma. Tenemos que aplicarlas. Yo sé que algunos han pasado por experiencias donde uno quisiera sacar cosas y decir cosas en el momento, por la coyuntura, por lo que está presentando. Pero viene esa palabra y dice, no actúes de esa manera, no te dejes llevar por el impulso, no te dejes llevar por la emoción. Recuerde que tú eres un hijo de Dios. No pienses así, no actúes así. Al contrario, ve y pide la dirección de Dios. Ese es un tema que va muy de la mano con esto que Dios nos está hablando en esta noche. Tenemos que comenzar a vivir conforme a como nos guíe la parte espiritual, es decir, que nuestro cuerpo y nuestra alma se sujete a nuestro espíritu y que nuestro espíritu se sujete al Espíritu de Dios. Cuando nosotros logramos manejar esa combinación, es una fórmula, mis amados, que nos llevará a tener resultados como nunca nos hemos imaginado. Porque hasta ahora mucha gente, como lo hablamos el día domingo, mucha gente se deja gobernar por su cuerpo, por su carne, lo que su cuerpo le dice, lo que su carne le dice. Otros se están dejando llevar por la emoción, y la emoción ha terminado, la parte emocional, la parte almática, ha terminado tomando control de la persona. Pero como hijos de Dios, y lo que aprendimos es, permitamos al Espíritu que verdaderamente gobierne nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor estaba diciendo esto? Porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces el reino de Dios, más que una parte física o material, el reino de Dios es una forma de pensar. Dígale que está a su lado, es el conjunto de pensamiento. Ahora, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace la palabra? ¿Qué es lo que Dios espera con su iglesia? Que en la medida que nosotros podamos venir y escuchemos la palabra de Dios, entonces comencemos a adoptar la palabra de Dios en nuestra vida y comencemos a sacar los conceptos que teníamos del mundo. Como si Dios no fuera a hacer un reset, borrar toda la mala información que teníamos y que nosotros podamos funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser como un equipo de alta gama y hoy podríamos tener el mejor smartphone que haya en el mercado. Pero ¿de qué sirve tener el mejor smartphone si su software está dañado? No sirve de nada. Y tú puedes decir, yo tengo un equipo que es el mejor, que me valió tanto, pero presten, no, es que está dañado. ¿De qué nos puede servir tener el mejor equipo, el más costoso, si está dañado? Y esos somos muchos, que podemos en Dios ser personas grandes, pero la mala información, el virus que nos metió el sistema, el virus que nos metió el mundo, nos tiene paralizados. Con un potencial tan grande, pero estamos paralizados. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la presencia de Dios y pedirle al Señor que por favor saque todo lo malo que hay en nosotros. Dígale que está a su lado. Hay que pedirle a Dios que saque todo lo malo de mí. Entonces el Señor comienza a sacar todo lo malo a través de su palabra, porque la palabra es la que nos limpia. El Espíritu Santo es el que nos comienza a guiar para sacar todo lo que no nos sirve y comenzamos a adoptar, y es cuando la Biblia dice que vamos a tener la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo necesitamos vaciar toda esa información mala que tenemos y abrir nuestra mente y llenarla de la palabra de Dios, para que en la medida que tengamos palabra de Dios podamos vivir conforme al reino. Que si viene un problema, que si viene una dificultad, no vamos a declarar, no vamos a decir lo que el mundo dice, sino que vamos a confiar lo que dice la palabra de Dios. Y en ese sentido comenzaremos a ver vidas diferentes. Entonces, el reino de los cielos, dígale que está a su lado, es una nacionalidad. Como muchos de los que estamos aquí tenemos nacionalidad. Es un patrón de pensamiento, el reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra nación original? ¿Dónde es nuestra nación original? Quiero decirles, de pronto desilusionar a algunos, tu nacionalidad, tu nación, no es donde tú naciste físicamente. No es Colombia para algunos, otros será otros países. No es eso. Tu nacionalidad y mi nacionalidad, según lo que dice la Biblia, es una nacionalidad que viene de los cielos. El Señor ahí nos creó y nos puso en este sistema. Génesis capítulo 1, versículo 27, el Señor dice que nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿De acuerdo? ¿Para qué? ¿Para qué fue que el Señor, si hacemos una recopilación, y mire esto cómo nos comienza a ayudar?
Si nosotros hacemos una recopilación desde Génesis, que es el inicio, ¿para qué fue que el Señor creó a la raza humana? ¿Para qué nos creó el Señor? Noten que fue de lo último que el Señor creó. Después de que haya creado ya todo, el sexto día crea al hombre y lo coloca en el huerto del Edén. La pregunta es, ¿por qué y para qué lo creó? ¿Para qué? Para enseñorear, para gobernar, para sojuzgar. Noten lo siguiente, que la mentalidad de Dios, cuando Dios propuso crear al hombre y que le dio su aliento de vida, ¿recuerdan? Y que se convirtió en un ser viviente, lo creó era para que él pudiera gobernar y tener autoridad. Lo irónico hoy en día es que el Señor, por ejemplo, colocó al hombre para que el hombre tuviera autoridad sobre todo el reino animal, reino vegetal y lo demás. Lo triste es cómo el mundo ha trocado eso, ha cambiado, y el reino vegetal ha tomado control de muchas personas, de muchos hombres. Y es la hierba la que controla a muchas personas. ¿Sí notan eso? ¿Ese es el plan original de Dios? O sea, ¿el hombre fue creado para que la hierba lo controlara a él? No. ¿Eso será una estrategia de Dios? No. Satanás. El ladrón vino con 3 propósitos. ¿Recuerdan? Como todos los mensajes comienzan a hilar, ¿no? ¿Para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Eso no es el propósito de Dios. Pero el Señor vino para que nosotros tuviéramos ¿qué? Vida, y para que la tuviéramos ¿qué? En abundancia. Es decir, cuando una persona comienza a recibir la revelación de Dios, dice, wow, si estuviera metido en drogas, dice, wow, ¿cómo así? O sea, que yo fui creado por Dios para tomar control de la hierba y no que la hierba tome control sobre mí y yo que estoy. Y cuando viene la revelación de Dios, entonces dice, no puedo seguir en eso. Por eso es que, con respeto de muchas instituciones, como lo he dicho muchas veces, yo respeto eso, pero para mí la mayor liberación que puede tener una persona es cuando conoce la verdad, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y pueden haber muchas cosas que pueden tocar el alma, la emoción, pero es que cuando Dios habla, no toca la emoción. Cuando Dios habla, ¿toca qué? El espíritu. Entonces la persona se fortalece en el espíritu y dice, no más cuerpo, no tiene por qué gobernarme, no tiene por qué sojuzgarme, no más, pero necesita crecer espiritualmente. Esa es la razón por la cual muchos decimos y dice, lea la Biblia, escuche la palabra, porque esperamos que en el día menos pensado nosotros abrimos nuestra Biblia, nuestros hijos abren la Biblia, leen un pasaje y esto que es tinta y papel simplemente salta de acá, pasa a su mente, baja a su corazón y cambia una persona. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, sino en el poder de Dios. Entonces, caminar en el reino es una persona que comienza a tener una mentalidad diferente. Cuando Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, tenía toda la autoridad, pero perdió la autoridad. ¿Por qué perdió la autoridad? Porque pecó. Cuando el hombre pecó, ¿qué perdió? En esencia, ¿qué perdió? Dios le había entregado algo para que lo dominara, para que lo juzgara, para que lo gobernara. Y cuando el hombre peca, ¿qué perdió? Diga conmigo, perdió el dominio. Ya no tenía autoridad. El pecado hizo que perdiera el dominio. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quería era eso. Y sabemos toda la historia. Por eso es que el Señor dice, cambia la mentalidad. Porque ya no puede estarse dejando dominar por el mundo, no puede estarse dejando dominar por el sistema, porque el diablo hizo un cambio y estaba Dios, estaba el hombre, en ese orden, Dios, el hombre, la naturaleza, lo demás, el mundo. Pero cuando vino el pecado, entonces cambió. Ahora estaba Dios, el mundo y debajo el hombre. Y hoy el hombre se deja manejar por el mundo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que dice? Cambia tu mentalidad. Tú no perteneces, tú no puedes estar debajo del mundo. Tú tienes que cambiar para volver a estar en una relación con Dios, para que tú, conectado con Dios, puedas gobernar lo que está en la tierra. ¿De acuerdo? Y no que la tierra lo gobierne. Por eso es que el Señor entra a restablecer. Dígale que está a su lado. Eso es un cambio de mentalidad. ¿Ya? Cambia de actitud. Cambia de forma de pensar. Deja de vivir en el gobierno del mundo y comienza a vivir en el gobierno de Dios. Le voy a anunciar, porque no lo vamos a tocar hoy, un día lo vamos a tocar.
7 cosas que tú necesitas o que necesitamos, que son necesarias para activar el reino de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos quieren activar el reino de Dios en su vida? Necesitamos 7 cosas. Tocaremos tal vez 1 o 2 hoy. Número 1, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Cambiar esa mentalidad de escapismo que durante mucho tiempo nos ha tenido ahí. Vamos a tocar ahorita esto. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad de separación. De separación. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad de víctimas. Necesitamos eliminar la mentalidad derrotista. Necesitamos aprender el lenguaje del reino que está en la palabra de Dios. Necesitamos liderar con mentalidad de reino. Y necesitamos ser lo mejor que podamos ser. Estos 7 ingredientes son necesarios para activar el reino de Dios, para comenzar a vivir algo diferente. Y comienza hablando del lenguaje. El lenguaje. Aquí algo muy interesante que quedó registrado para que ustedes lo estudien en sus casas, en el libro de Mateo capítulo 6. Es el pasaje donde los discípulos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué es orar? A hablar con Dios. Nos enseñaron la tradición a rezar. ¿Qué es rezar? Repetir. Eso me enseñaron a repetir. Pero en el reino de Dios, el Señor habla de orar. El Señor dice, los discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar, porque nosotros no sabemos orar, dicen ellos. Ustedes conocen esa oración, es una oración que todos los conocemos. El Señor le dice: primero, cuando ores, diga Padre nuestro. ¿Qué es lo primero? Padre nuestro. Padre nuestro. Cuando viene la palabra padre o papá, cuando el niño pequeño, cuando mi nieto me dice papi, ¿por qué él me ve como papá? ¿Por qué nosotros, cuando estábamos en una pequeña, veíamos a mamá diciendo papá? ¿Cómo? ¿Qué es un sinónimo de papá? Protección, sí. ¿Qué más? Proveedor, cuidador, muchas cosas. En esencia, el Padre es la fuente de recursos para él. Jesús le estaba diciendo: ustedes tienen que ver a Dios como la fuente de sus recursos, como su amparo, como su protección, como su fuente. Si yo no veo a Dios como mi fuente, voy a tener problemas, porque me mostraron un Dios religioso, místico, que está alejado de mí, un Dios que si yo me equivoco me castiga, un Dios que está pendiente para que cuando yo falle, entonces las enfermedades, entonces muchos dicen, esa enfermedad es un castigo de Dios, como si nosotros hiciéramos que a nuestros hijos les fuera mal. Y dice la Biblia: si nosotros siendo malos queremos buenas cosas para nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Nos olvidamos que más que el diablo nos haya tratado de cambiar eso, no es Dios el que desea que tú estés mal. Entonces dice: Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. Y es muy importante entender esto, porque nuestra fuente, dígale que está a su lado, nuestra fuente está en el cielo. Diga: mi provisión viene del cielo. Diga: mi protección viene del cielo. Así que nuestra fuente no es el mundo. Aunque estemos en el mundo, mi fuente no es el mundo. Mi protección no es el mundo. La protección para los hijos de Dios viene de los cielos. Pero ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en esa mentalidad nuestra?
que cuando carecemos de recursos, ¿cuál es la fuente que salimos a buscar? Y muchos salen a buscar el banco, muchos salen a buscar el prestamista, muchos salen a buscar el gota a gota, porque la fuente de provisión que ellos tienen no está puesta en Dios, sino que está puesta en ¿quién? En los hombres, en el mundo. Y ahí fallamos, porque el mundo termina envolviéndonos. El mundo comienza como cuando una persona lo amarran y lo cogen el hilo y dice voy a amarrarlo con un hilo. Y uno dice, pues amárreme con el hilo, yo tengo más fuerza, entonces revienta el hilo. Sí, pero es que sigue dando vueltas y sigue dando vueltas. Cuando se da cuenta, esto que era tan delgado, lo va a quitar y ya está. Ese es el sistema, ese es el mundo. Esas son las deudas, esos son los vicios, que comienza con algo muy pequeño, pero que termina cautivando hasta que termina dejando presa a la persona. Por eso Jesús está enseñando. Tienes que aprender a mirar que tu fuente de provisión no está en la tierra, no está en el mundo, sino que está en el cielo. ¿Qué más sigue diciendo esa oración que conocemos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado. Es decir, ¿qué es la palabra santificar? Santos. Eso nomás. ¿Cuántos santos hay acá? Levanten la mano los santos. ¿Uno nomás? La palabra santo, ¿qué es? No es que sea perfecto. ¿Sí? Apartado, separado, escogido para Dios. Esa es la palabra santo. No quiere decir que sea perfecto, que no te equivoques. ¿Cuántos santos hay acá? Personas que han decidido separarse para Dios. Ya hay más de uno. Mire lo que la Biblia dice. Santificado. Es decir, el nombre de Dios está separado. No se puede comparar con nadie. Es un nombre que está sobre todo nombre. El nombre de Dios santificado, tu Padre, es diferente a todos. No hay punto de comparación. No lo puedes decir, es que es como fulano. No hay nada. Porque es que Dios te puede sorprender cuando tú menos piensas. Porque tú puedes esperar cosas de la gente, tú puedes esperar cosas del sistema, pero cuando Dios decide comenzar a hacer una obra en alguien, Dios lo sorprende. Santificado sea tu nombre. La palabra nombre, ¿qué quiere decir? ¿Qué es nombre? ¿Recuerden quién le colocaba los nombres a los hijos cuando nacían? ¿Quién le colocaba el nombre a los hijos? ¿De quién? ¿Quién? No el padre. ¿Y de acuerdo a qué le colocaba el nombre? ¿Qué quiere decir la palabra nombre? La palabra nombre quiere decir carácter. Carácter. Es decir, el carácter de Dios, la forma de ser de Dios es completamente diferente. No hay punto de comparación. Tú no puedes comparar a Dios con nadie. Y como no lo puedes comparar, tú no tienes ni idea cómo Dios puede actuar en tu vida. Por eso es que es muy importante. Ahora, ¿qué más está diciendo? Santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga tu reino. Esto se interesa. Venga tu reino. ¿Qué es lo que el Señor Jesús le está diciendo? Que cuando oren, pídanle a Dios que venga ¿qué? Su reino. No que nosotros, porque el mensaje evangélico que se compartió es que Dios nos lleve al cielo, que nos queremos ir ya. Esto está tan difícil aquí. Señor, mejor llévanos. Señor, que venga el arrebatamiento y listo, nos libramos de problemas. Y es que Jesús no está hablando de eso. Jesús no está diciendo, ore para que te vayas para el cielo. No está diciendo eso. Como muchos están orando, Señor, ya me cansé, Señor, llévame. No, no es eso. El Señor lo que está diciendo es que tu reino venga. Ahora, ¿cómo será el reino? ¿Qué habrá en el reino? ¿Será que en el reino se pasan situaciones difíciles? Pregunto, ¿en el reino habrán enfermos? ¿Habrá depresión? ¿Habrán divorcios? ¿Habrán abusos? ¿Habrá violencia? Señor, que tal cual venga tu reino, así como está en el cielo, que venga acá. Es decir, que acá, en el mundo donde estamos, en el reino que estamos, nosotros comencemos a tener algo diferente. En otras palabras, que seamos como un pedacito de cielo en esta tierra. Que nuestra forma de pensar sea completamente diferente. Ahora, Jesús lo está diciendo porque es un mensaje contrario. La iglesia enseña que nos preparemos para irnos al cielo.
Y Jesús está enseñando que nosotros nos preparemos para estar aquí en el mundo. ¿Por qué Jesús quiere que estemos aquí en el mundo? ¿Por qué Jesús no nos ha llevado? Porque Jesús ya podría haber terminado el paréntesis de la iglesia, ¿recuerdan? Ya hace rato tendría que haber acabado. Pero ¿por qué el Señor sigue manteniendo el paréntesis abierto? ¿Por qué razón? Porque Él desea que nosotros tengamos cambios en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, para que nosotros ¿qué? Afectemos a Dios. Porque seguramente el Señor sabe que hay familiares nuestros que aún no conocen de Cristo. Y está esperando que nosotros, como hijos del reino, llevemos ese mensaje de salvación a ellos. Por eso no nos hemos ido. Porque si ya se hubiera terminado nuestra labor, ya el Señor hubiera llevado a su iglesia. Dígale que está a su lado, todavía hay algo para hacer. Por eso cuando hablamos de los 7 puntos, tocábamos uno que es la mentalidad de escapismo. Es una mentalidad donde muchos nos hemos metido a escapismo. A lo mejor salgo de este problema y mejor el Señor lleva. No, al contrario, el Señor quiere es que estemos acá. Todavía hay algo para hacer. Hay cambios que hay que hacer en nuestra vida, tenemos que cambiar. Por eso el Señor habla que cambiemos nuestra mentalidad de ¿qué más? De separación. Señor, ya separan. Hay iglesias, hay lugares donde dice, ustedes no se mezclen con la gente. Ellos hábitos con ustedes. Usted no tiene nada que hacer con ellos. Usted tiene que estar con su gente. ¿Será que eso nos llamó el Señor? A que tengamos una mentalidad de estar separados, como una mentalidad de monasterio, como que estemos guardados y no nos juntemos con esa chusma. No es eso. Al contrario, el Señor desea que nosotros vayamos y afectemos a los demás. Que cuando la gente hable con nosotros diga, esta es una mentalidad diferente, este habla diferente, este tal vez está pasando una situación más dura que la mía, pero mire su forma de actuar, mire su comportamiento, mire su confianza que tiene. Eso no es una mentalidad de separación, pero tampoco es que tengamos una mentalidad de víctimas, que siempre los pobrecitos, los marginados, es que pobrecito yo. No es eso. Al contrario, que nosotros podamos ser solución para muchos. Y por último, ¿ustedes recuerdan un hombre llamado Nicodemo? Tantas cosas. El recaudador de impuestos. Está en Juan capítulo 3, los primeros versículos. Nicodemo entendió que Jesús era diferente. Nicodemo tenía una mentalidad religiosa. Y él dijo, yo no quiero seguir en esta religiosidad. Y escuchó hablar de Jesús. Y una noche va donde Jesús y dice, Señor, ¿cómo hago para pertenecer a tu reino? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Qué se hace para pertenecer al reino? ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que ¿qué? El que no naciere. Fíjese que es una nacionalidad. Yo no puedo decir hoy, yo soy argentino. ¿Y cómo que argentino? Sí, yo digo que soy argentino. No, usted tiene que tener la nacionalidad, tiene que haber nacido allá. Muchas personas dicen, yo hice una oración y yo pertenezco al reino de Dios. La oración no te hace eso. Tienes que tener la legalidad. Para poder pertenecer al reino de Dios tienes que tener la legalidad. Esa legalidad, ¿quién te la da? ¿En qué momento recibe la legalidad para decir, tú eres un hijo de Dios? Tú perteneces al reino de Dios y todas las promesas que están para sus hijos, todas las promesas para la nacionalidad del reino de Dios son para ti. ¿En qué momento sea eso? Porque hicimos la oración cuando tomamos la decisión de ¿qué? De nacer de nuevo. Nacer de nuevo, ustedes lo saben, no necesito repetirlo, pero no sobra decirlo. ¿En qué momento una persona nace de nuevo? ¿Cuándo se nace de nuevo? Nicodemo le preguntó, ese es un discurso para que tú lo mires ahí, es un diálogo que tiene entre Nicodemo, un hombre religioso, un hombre de una posición religiosa alta, pero sin embargo tenía religión pero no tenía Cristo. ¿Qué necesito para nacer de nuevo? Entonces le dice, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le pregunta en su diálogo, dice, ¿cómo así? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Yo soy un hombre adulto. Dice, no se trata de eso. No estoy hablando de un nacimiento físico, estoy hablando de un nacimiento ¿qué? Espiritual. Es necesario que tú tengas un cambio, que te arrepientas, que dejes tu forma de vivir y que pongas toda tu fe y toda tu confianza en Cristo Jesús. En ese sentido, cuando la persona tiene cambio de reino, esta mañana el Señor dio una palabra, por favor ayúdenme a buscarla en Tito capítulo 2.
versículo 11 al 14. ¿Qué nos muestra el Señor? Que por su gracia, para que una vez nosotros pertenezcamos al reino, el Señor desea que nosotros vivamos de una forma justa y piadosa. Pero me gusta lo que termina el versículo 14, un pueblo. Fíjense esa palabra tan linda que el Señor le dice, le da a Pablo para que le dé a su discípulo. Dios desea un pueblo propio, un nuevo pueblo. Yo no sé cuántos quieran pertenecer al pueblo de Dios. No una religión, mis hermanos. La invitación no es a pertenecer a una religión, no es a pertenecer a una iglesia, no es a pertenecer a una denominación. No. Es que comencemos a recibir la palabra de Dios para que tengamos una mentalidad del reino. Porque si tú logras tener una mentalidad del reino, hoy puedes estar aquí, pero mañana te puedes ir para otro lugar. Pero si tú llevas la mentalidad del reino, eso te va a llevar a grandes cosas. No es un formato, no es una religión, no son unas normas, no son unos dogmas, no es una doctrina, es una mentalidad. Eso fue el discurso de Jesús. Cambia tu manera de pensar. Comienza a hacer cosas diferentes. Comienza a hacer testimonio hacia los demás. Comienza a tener un liderazgo diferente. Comencemos nosotros a influir. Estamos en tiempos de campañas políticas y lo demás. Y usted sabe que el tema de política para mí es un tema que yo respeto, pero que nunca me influyo en eso. Me llaman, mire, hagamos esto, queremos hacer tal cosa. Y yo en eso estoy muy alejado. Porque creo que Dios me llamó a otras cosas mucho más importantes que ser político. Creo que para mí es más importante ser pastor, predicador, que no ser presidente de la República. Creo que ser presidente me rebajaría un poco. Por eso creo que es mucho mejor servirle a Dios que servirle a cualquier otra persona. ¿De acuerdo? Por eso el tema de política es aislado. Pero nosotros somos muy dados para juzgar y para señalar. Yo conozco personas que todo el tiempo están hablando contra los políticos, contra eso. Pero ¿sabe que el problema no es la gente? ¿El problema no son ellos? ¿Sabe dónde está el problema? El problema está en la misma iglesia. Porque nosotros que tenemos principios, nosotros que tenemos valores, nos hemos quedado marginados de eso. Yo no estoy hablando que los pastores deben hacer campaña, pero sí estoy hablando que hay un pueblo de Dios que tendría que estar preparado, que tendría que estar capacitado, que tendrían que ser líderes de influencia, líderes de principios en todo lo que hacen, en sus empresas, en sus negocios, en sus familias, para que en este momento, cuando una nación como Colombia necesita líderes verdaderos con el temor de Dios, no los hay. Si uno mira la lista de los candidatos, tal vez una persona temerosa de Dios y que lo confiesa abiertamente, que tiene sus enemigos y detractores, la única que confiesa eso. De resto, entonces pongámosle sentido común. ¿Cómo vamos a esperar que cualquier gobernante que no conoce a Dios traiga principios de Dios a esta nación? Nunca. ¿Cómo vamos a pedir que vengan buenos frutos de un árbol que trae frutos amargos? Sentido común, y esperamos y oremos por tal candidato. Hay candidatos que en una mano tienen el pacto que hicieron con los brujos estos días y en la otra tienen una camándula. ¿Sí lo han visto? Y la gente, ay no, ahí sí tiene camándula, entonces sí, hay que votar por él. Y los brujos, sí, hay que respaldar. O sea, hay una confusión tremenda. ¿Dónde está el problema? El problema no está en el mundo. El problema está en que la iglesia se durmió, que la iglesia con talentos, con capacidades, con dones y lo demás, se han quedado guardados, porque no hemos querido sacar ese potencial que tenemos. En nuestros negocios, en nuestras actividades, comencemos a ser diferentes. Que la gente vea que nosotros verdaderamente pertenecemos, aunque estemos en un mundo, aunque estemos en un sistema, somos diferentes. Esta es la palabra que el Señor dio esta mañana en Tito. Necesitamos comenzar a mostrar cambios verdaderos, cambio de mentalidad, vivir la palabra, no venir por venir, no gastar 2 horas, fácilmente podrían estar viendo un partido ahorita o durmiendo, viendo una novela. Si vienen acá, tienes que venir con una actitud de recibir una palabra para decir, eso me ayudó, tengo que comenzar a cambiar, tengo que comenzar a vivir eso. Voy a cambiar mi mentalidad de negativismo, mi mentalidad de estar escondido, no quiero, guardémonos, no, vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Seamos los mejores en lo que nos corresponde hacer. No podemos ser buenos en todo, no importa, pero seamos buenos en eso que Dios nos colocó, que seamos los mejores en lo que Dios nos ha dado como don y talento. Amén. Cierra tus ojitos, por favor. Oremos a Dios, démosle gracias. Digámosle, Señor, muchas gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque en ti encontramos, Dios, la respuesta a tantas necesidades, tantos vacíos que hay en esta humanidad, Señor. Tanta razón tenía Pablo cuando dijo que en Cristo estaba completo. Es que nosotros no necesitamos religión, nosotros necesitamos una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por enseñarnos tu revelación, por enseñarnos de tu reino, Dios.
Gracias por mis hermanos que han venido, mis amigos que han venido en esta noche, las personas que nos visitan en esta noche. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que tú haces, lo haces con un propósito. Ahora la palabra, Señor, está en los corazones de cada uno, que esa semilla, Señor, que ha sido plantada, tu Espíritu Santo la haga crecer, Señor, para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor.